Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a 24 horas. Las bancadas legislativas dan otra opción a la Ley de Crecimiento Económico. Piden al Ejecutivo que retire ese proyecto económico y hacen duras críticas al manejo legislativo por parte de la Comisión de Régimen Económico. Mendoza ya tiene el informe sin la parte monetaria y esta tarde llamó a votar. Aquí empezamos las noticias de hoy. Este grupo de asambleístas de Alianza País, PSC, Suma, Independientes y la Revolución Ciudadana se unió para expresar su preocupación por la Ley de Crecimiento Económico. Alertamos sobre el riesgo que implica que la Comisión de Régimen Económico no haya debatido de manera integral el contenido de los 404 artículos. Que la Comisión entregue un informe técnico, el informe para que sea debatido en el Pleno de la Asamblea. Creemos que lo que está haciendo el presidente de la comisión es jugar con los tiempos. Este proyecto ya tiene dos pedidos, el de archivo y su división. Ellos proponen otra vía si no hay informe a tiempo. Que el Ejecutivo tenga la sensibilidad de hacer el retiro de esta propuesta por adolecer la misma de errores de forma y de fondo. Según Mendoza, no hay base legal para el retiro de la ley y anunció que ya tiene el informe y que esta tarde lo someterá a votación. El informe está listo, ha sido ya remitido a los diferentes comisionados. Me recomienda archivo total de la parte monetaria y en la parte tributaria básicamente hemos acogido, yo diría, el 80% de las propuestas de los diferentes legisladores de la mesa. Eso garantiza un informe de 8 votos en la mesa de régimen económico. Este proyecto urgente ha creado división en el movimiento de gobierno, pues según Litardo, las posturas de estas tres legisladoras son personales. Es personal, no es el bloque, sí, en criterio, pero yo sí pienso que la mayoría o casi todos los asambleístas, creo en definitiva, tenemos una postura de que esto tiene que ser debatido en el Pleno como es la responsabilidad de la Asamblea. Recordar que hay sanciones a los asambleístas que no cumplan con su función adecuada dentro de su rol de presidentes de una comisión. Deberán también encontrar la base legal o el incumplimiento que esta presidencia ha ejercido. Si hoy someten a votación, posiblemente mañana lo entreguen al presidente y este convoque al Pleno para el sábado y así debatir. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El vicepresidente de la República le respondió al dirigente del movimiento indígena de Cotopaxi, Leonidas Issa, quien lo amenazó con aplicar la justicia indígena. Sonnenholzner aseguró que seguirá recorriendo comunidades y que no contestará con odio. El mensaje que dio ayer el dirigente indígena Leonidas Issa ante la Comisión Multipartidista Ocasional de la Asamblea que investiga los hechos del paro nacional de octubre pasado fue claro. Al vicepresidente de la República, si sigue pretendiendo dividir, cuando las comunidades le hagan justicia indígena, no venga a lloriquear. Y ante la abierta advertencia, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, se pronunció esta mañana. El funcionario dijo que no responderá el odio con odio. No vamos a responder al odio con odio, no vamos a responder a la violencia con violencia. Agregó que seguirá trabajando y recorriendo comunidades. Lo único que iba a hacer es trabajar. Desde que empecé el recorrido del país, no he sabido que hay que pedirle visa a nadie para recorrer el Ecuador como ecuatoriano. Seguiré visitando todas las comunidades, no solo indígenas, montubias, afros, de todo el Ecuador. Estas declaraciones las dio durante el evento denominado El Gobierno en tu Barrio, que se realizó en el Cantón Durán. Ahí aprovechó también para referirse a aquellos que buscan caotizar nuevamente el país. Ser autoridad no es ser prepotente, no es ser arrogante, no es amenazar, no es ser abusivo, todo lo contrario. Es ser humilde, sencillo, servir, atender, escuchar. El segundo mandatario conversó con autoridades locales y ofreció obras para el cantón. Joana Ramos, 24 horas. El alto mando militar ha insistido en reiteradas ocasiones que urge un marco legal que fije los alcances del uso progresivo de la fuerza durante las manifestaciones. En el legislativo aún está pendiente el trámite del Código de Seguridad. En torno al tema, el más reciente de los pronunciamientos lo hizo el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Lara Jaramillo. Y la imprescindible protección legal a las operaciones del personal militar. Pero no ha sido el único. El 24 de octubre pasado, Mauricio Campuzano, comandante de la FAE, lo hacía público. Durante las protestas, los militares salieron a las calles sin tener claro el panorama legal que norma sus acciones. Sin respaldo a un marco legal, que sin su armamento de dotación y bajo un confuso precepto de uso progresivo de la fuerza,
El 5 de noviembre, Darwin Jarrín, comandante general de la Armada, pedía realizar las reformas legales necesarias para evitar que se judicialice las acciones militares. De modo que un mañana no sean los delincuentes quienes paseen su impunidad por las calles y que los miembros de las fuerzas del orden sean perseguidos. Hace más de un año, el Ejecutivo presentó en la Asamblea Nacional el Código Orgánico de Seguridad del Estado, que entre otras cosas propone que en los estados de excepción sean las Fuerzas Armadas las que lideren la toma de decisiones y que la policía, además de otras entidades, sirvan de apoyo. Actualmente la Ley de Seguridad Pública y del Estado estipula lo contrario. Para el almirante Alan Molestina, excomandante general de la Marina, la propuesta en principio es positiva, siempre y cuando se consideren otros aspectos ante un nuevo escenario para las Fuerzas Armadas, las movilizaciones violentas. Si yo no tengo material, equipo AC en las Fuerzas Armadas, gases lacrimógenos, vehículos con chorros de agua, gas pimienta, entonces ¿de qué uso progresivo de la fuerza voy a hacer uso? Cree que el Código de Seguridad no resuelve todos los problemas, pues insiste en que en el empleo de la fuerza no hay un escenario claro para los militares. ¿Hasta qué punto pues se terminó la manifestación común y ya lo tengo que tomar esto ya con una insurrección pues, y en ese caso hacer uso del armamento letal? Las manifestaciones de octubre pasado dejaron lecciones, dice Molestina. Cree que las Fuerzas Armadas necesitan apoyo legal para actuar, por si existe una próxima. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos con más información. El Consejo de la Administración Legislativa se reunió hoy y decidió calificar la proforma presupuestaria 2020. La Asamblea tiene 17 días para tratarla. Andrea Samaniego informa. La proforma presupuestaria, que asciende a más de 31.000 millones de dólares, fue calificada por los miembros del Consejo de la Administración Legislativa. Han pasado 13 días desde que llegó este documento aquí a la Asamblea y recién es calificado y entregado a la Comisión de Desarrollo Económico. Esta mesa nada más tiene 17 días para analizar el documento y elaborar un informe para que este pase al Pleno de la Asamblea. Había una posibilidad de que la Comisión de Régimen pueda actuar de manera más acelerada con la ley económica urgente. Al ver que no existen acuerdos, hasta el momento lo que el CAL ha hecho es calificar a la Comisión de Desarrollo Económico para que pueda ganar días, es decir, que la Comisión de Desarrollo Económico ya pueda convocarse desde el día de mañana. Creo que ha sido un poco demorado, efectivamente, el darle trámite a una herramienta que de crecimiento económico no tiene nada, tenemos muchos reparos. Además, el CAL con 4 votos decidió dar luz verde a 2 solicitudes de juicio político en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo por supuesto incumplimiento de funciones en temas relacionados principalmente a la seguridad del país, a la situación carcelaria y también al uso de bienes públicos. Carlos Cambala, César Litardo y César Solórzano se abstuvieron de votar y ahora la Comisión de Fiscalización deberá empezar este proceso de enjuiciamiento político. Sobre el juicio político, la ministra María Paula Romo aseguró que esa será la oportunidad para demostrarle al país el magnífico trabajo que cumple la Policía Nacional. Eso es parte de lo que los funcionarios públicos estamos sujetos, que es a fiscalización. Con mucho gusto iré a la Asamblea, como ustedes me han visto hacerlo, a veces 2 o 3 veces por semana, a veces una vez al mes. Es natural que los ministros demos explicaciones de cualquiera de nuestros actos, de nuestras decisiones. Yo lo he hecho en el pasado, lo voy a hacer ahora también en este trámite de juicio político y creo que además es un buen momento para poder extenderme en las explicaciones que están relacionadas a la violencia que vivió el país en este último mes. Así que este tema y cualquiera que sea planteado en la Asamblea Nacional lo responderé con gusto. La Judicatura ya definió los requisitos y parámetros para la elección de los conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia. Se elegiría entre magistrados de cortes provinciales, contencioso administrativo o tributario. Quedarán excluidos los sancionados por infracciones graves. El próximo lunes, según la propia presidenta de la Judicatura, sabremos oficialmente cuántos jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia abandonarán sus cargos, una vez se resuelvan las 22 solicitudes de reconsideración que presentaron 12 jueces y 10 conjueces que no alcanzaron los 80 puntos necesarios para pasar la evaluación. Pero ya han dicho las autoridades que las notas que al momento dejan fuera a 22 magistrados no variarán mucho. Es decir, con los conjueces que ahora
pasarían a ser jueces, no alcanzará para llenar todas las vacantes en la Corte Nacional de Justicia. Por lo que desde el Consejo de la Judicatura, además de los requisitos generales para ser conjuez, que son ser abogado con 10 años de experiencia, además de haber ejercido con probidad de la profesión y encontrarse en goces de sus derechos, ya se estableció los parámetros determinantes del perfil que deben cumplir los jueces de carrera. Ellos deben ejercer el cargo de juez de Corte Provincial, de Tribunal Contencioso Administrativo o Tributario con mínimo 5 años de experiencia y haber obtenido como puntaje mínimo 80 puntos en las evaluaciones anuales. Los jueces de carrera cuentan con evaluaciones de los últimos 5 años, pero también hay parámetros excluyentes y adicionales que pueden restar o sumar posibilidades. Quien hubiere sido sancionado por infracciones graves será excluido del proceso, pero en cambio tener título de 4º nivel en Derecho, haber participado como formadores de las escuelas judiciales o como presidente de Corte Provincial en los últimos 6 años, será considerado como criterio dirimente. Es decir, estos parámetros podrían ser determinantes para elegir entre un juez u otro. De un universo de 337 funcionarios, se irá restando a quienes no cumplan con los requisitos para ser conjuez temporal de la Corte Nacional de Justicia y ocupar los despachos de los que se van. Dayana Monroy, 24 horas. El ex juez de la Corte Nacional de Justicia, Merck Benavides, rechaza los cuestionamientos del Consejo de la Judicatura a través del proceso de evaluación a jueces y que muestra supuestas inconsistencias en su declaración patrimonial. Benavides asegura que su patrimonio creció por efecto de la plusvalía de sus bienes. Llegó a la Corte Nacional de Justicia en 2012 en uno de los primeros actos de la metida de mano a la justicia por parte del gobierno de Rafael Correa a través del Consejo de la Judicatura liderado por Paolo Rodríguez. Merck Benavides es uno de los jueces que en mayo de este año prefirió no someterse a la evaluación de jueces nacionales y renunció. Formando parte de la función judicial desde 1988. Hasta el 2019. No obstante, los evaluadores del Consejo de la Judicatura actual también incluyeron su nombre en la lista de investigados y encontraron variaciones significativas en el incremento patrimonial del juez. Él dice que todo ha sido justificado. Está plenamente justificado y no se puede quitar el honor de las personas ni de mi familia argumentando que cómo es que ha incrementado sin justificación su patrimonio. El informe de evaluación relata que Merck Benavides en 2014 declara un patrimonio superior a los $356,000 y para 2018 reporta 949,000, mostrando un incremento del 166% en su patrimonio. A lo que Benavides aclara que su patrimonio creció producto del incremento de la plusvalía de sus bienes. Y ese incremento del avalúo es de $353,000 desde 2014 a 2019. Dice que fuera de la Corte Nacional se ha dedicado a la cátedra las tardes, noches, sábados y domingos y que estos ingresos le permiten sumar aún más al patrimonio que el Consejo de la Judicatura cuestiona. Fui a dejar una copia de todos los documentos que son los justificativos del incremento del patrimonio. Yo creo que puede ser un error, yo no puedo pensar o estar imaginándome lo que ellos estuvieron imaginándose el momento que han hecho. Yo creo que debe ser un error. Hoy dedica su tiempo al ejercicio profesional desde una oficina que es de propiedad de una conjueza y le arrienda. Benavides ha pedido al Consejo de la Judicatura y al Comité Evaluador que revise sus declaraciones y rectifique los cuestionamientos. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Banco Pichincha firmó un acuerdo con la Corporación de Inversión Privada en el extranjero para un préstamo de $100 millones junto a un financiamiento adicional de $8,5 millones del Banco Wells Fargo. Su alianza respaldará los préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas en Ecuador que son de propiedad o lideradas o que apoyan a mujeres. Se espera que el proyecto llegue a 53,000 emprendedoras en sus primeros 5 años.